Continuamos aquí en Foro 45, Información para el Cambio. Esta importante entrevista donde el doctor Juan Toribio nos está dando una cátedra de economía. Doctor, una pregunta muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en que se comienza este movimiento y se liberalizan los mercados, ¿cómo beneficia esto a los consumidores y a la economía? Una economía liberalizada disfruta de amplios niveles de holgura, tanto en la creación de mercancía, producción de bienes y servicios, como en los accesos que pueden tener los distintos agentes sociales y económicos a nuevos mercados. Esa apertura, esa liberalización nos dio la posibilidad de agregar al mercado mundial áreas, zonas y regiones que durante décadas fueron excluidas. Ahora se consume más. A partir de ahí hay un consumo masivo, y hay un consumo masivo no solo en términos de bienes y servicios finales, sino también de bienes de capital o bienes que, como el automóvil, transforma prácticamente la forma de vida de toda la sociedad y del mundo después de los años 50 para acá. Los cambios que se han inducido a partir de esa visión de apertura también producen cambios en la construcción conceptual de la literatura económica, y emerge toda esa visión neoliberal que, a partir de la escuela de Chicago, me refiero a Milton Friedman y demás, va a proponer una visión del llamado neoliberalismo. Los famosos Chicago Boys. Que fueron a Chile y que impusieron un modelo que en Chile... Bueno, ahí comenzó la práctica. La teoría venía ya de las aulas. El laboratorio comenzó ahí. Ahí hubo un laboratorio. Entonces, ciertamente, la población se favorece cuando hay una apertura en el comercio, cuando hay un libre acceso, pero también cuando hay la posibilidad de diversificar la oferta y con ella educar a la población en el consumo y la adquisición de nuevos bienes y servicios. El libre mercado es bonito, pero cuando la competencia es una competencia justa, es una competencia igual. Por ejemplo, la OMC se ha hecho de la vista gorda con los aranceles que le han impuesto a los productos agrícolas, la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a estos países. Por ejemplo, aquí están entrando una serie de productos, queso, habichuela, arroz, está entrando de esos países como Estados Unidos y Europa. Sin embargo, nuestros productos se están quedando en los mercados. Los en productores la finca, dominicanos porque entonces se devalúan, entra más barato porque allá lo subsidian. Sí. Okay. Entonces ¿cuál es el papel de la OMC en ese aspecto? Mira, Francis, durante el primer periodo de gestión del presidente Leonel Fernández, del año 96 al año 2000, la República Dominicana elaboró, a través de Agricultura, lo que se ya conoce como Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, que tenía el propósito de garantizar la suficiencia alimentaria. La famosa seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria. Se dice que no, suficiencia y seguridad alimentaria. Que se dice que es un mito. No lo es desde el punto de vista de que tú creas la base en la producción agrícola para el sostenimiento de la población toda. Sin embargo, unos años después, el gobierno dominicano se vio en la necesidad de recurrir a Bruselas desde Agricultura y desde el sector oficial a procurar una famosa rectificación técnica por lo que se había aprobado en el contexto de esos acuerdos y que nos dejaban a nosotros en condiciones marginales como país. O sea, esa situación no se pudo superar y todavía hoy acudimos a ese escenario en condiciones de desventajas. Desventajas que ya están explicadas en la literatura del comercio internacional. Sobre todo en la teoría de Ricardo, sobre las ventajas comparativas y ventajas competitivas del comercio. No tenemos posibilidad de competir en condiciones justas.
No solo porque no tenemos la capacidad local para una producción masiva, sino porque no se dispone de la apropiación científica y técnica, científica y tecnológica en el sector productivo local como para generar los volúmenes de una economía de escala que nos permita participar de manera decente en esos mercados mundiales. Pero hay zonas en nuestra economía que son competitivas. Podríamos decir que sí. Por ejemplo, en el caso del banano orgánico. Sí. Los dominicanos han estado... El cacao orgánico. Que somos líderes a nivel mundial. Sí, es decir, la empresa dominicana de ese segmento ha logrado muy buena colocación en Europa. Okay. En Alemania, en Inglaterra, en España, en diferentes lugares de Europa. Y eso se ha debido en gran parte a el impacto, los efectos que generó un proceso de cooperación técnica que se desarrolló justamente al final del gobierno del presidente Fernández, los 4 años del presidente Mejía y los nuevos 4 años del presidente Fernández. ¿Nosotros podemos competir a nivel de una industria agroalimentaria? No somos competitivos, no somos competitivos con el resto, con todo el mundo, porque no tenemos ni la extensión territorial, ni el uso intensivo del capital, ni los niveles de productividad mínimo necesario para ello. Sí hay segmentos. Pero hay segmentos en los que podemos participar con decencia. Con decencia. Doctor, una pregunta. Vamos a los Estados Unidos y esta medida ahora proteccionista desde el Estado, ¿favorece eso a nuestro país y con ello también a los países de América Latina? No. El proteccionismo. Ese proteccionismo de Donald Trump está orientado a captar, a recuperar y a revertir lo que la política americana para el resto del mundo se construyó o se propuso en los años 90, cuando se elaboró aquella estrategia de The World is Your Market. El mundo es tu mercado. Y se instruyó a toda la inteligencia diplomática de los Estados Unidos en todo el mundo a dar y ofrecer información y facilidades a los inversionistas norteamericanos para que colocaran inversiones en cualquier parte del mundo. Ese capital norteamericano se difundió, se expandió, salió de los Estados Unidos a buscar niveles de productividad, niveles de rentabilidad y niveles de eficiencia económica con menores grados de imposición, de gravámenes y con menores costos en la materia prima, en la materia prima y en la mano de obra. Dado ese cuadro, le fue muy bien a esos empresarios y han obtenido ganancias extraordinarias. Cuando llega Trump, quiere traer todo esto hacia atrás y la respuesta la hemos visto en México, y en México con empresas norteamericanas o en México con empresas alemanas como la BMW. Es decir, ha habido una resistencia de los capitales a retornar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está estimulando con inversiones locales, con disminución de impuestos locales en Estados Unidos y con estímulos y premios a los empresarios que regresen. Para ello, le está diciendo, todos los que no son de aquí se van. Los que son de aquí, que están por allá, que vengan. Y los que puedan entrar entonces van a tener que pagar. Tienen que pagar para que los que están aquí puedan tener ganancias extraordinarias. O conservarlos. Es una aberración. Eso es violación a todo. Sí. Eso es violación a todo. Por eso quiere desmembrar el TLC, el Tratado de Libre Comercio, desconocer todo con esos Canadá tratados, y México, donde quería ingresar Chile. Boicoteó el Tratado Transpacífico. El Transpacífico, y se sigue oponiendo, y en eso tal vez nos va a favorecer un poco, a la vigencia de este tipo de acuerdos similares al DERE-CAFTA. Como República Dominicana no ha tenido las ventajas ni el aprovechamiento que pudiera haber generado ese espacio de mercado, el hecho de que se desmonte tampoco nos va a perjudicar. Al contrario, nos obligaría a cubrir con oferta local
un segmento importante que está siendo cubierto con importaciones de bienes y servicios de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, tanto en el área de medicina y en otros segmentos. Doctor Juan Toribio, ¿usted no cree que hay un enfrentamiento entre un modelo viejo del capitalismo y una economía nueva, que es la economía del conocimiento, de la inteligencia, del Internet? Sí, ese choque es inevitable. Recuerda que lo nuevo enfrenta a lo viejo y trata siempre de desplazarlo. No siempre el desplazamiento es pacífico y calmado. En términos de la revolución, hay una lucha, en términos de la revolución del conocimiento, el corte es radical. No es lo mismo que tú tengas aquí en el estudio un dron a que tú tengas un brazo metálico como el que está al frente. Exacto. Si tú tienes un dron, tú colocas el dron allá y desde allá tú le das... Hace todas las tomas. Las que tú se te ocurran, las programas. Y baja costo. Disminuye, etcétera. Pero entonces tú vas a obligar al empresario norteamericano que vuelva a producir de manera artesanal cuando ya tiene mano de obra. Cuando tiene una economía digital. Y agregar con gente, Exacto. Cuando ya tú tienes una economía montada con unos software, con una inteligencia artificial. Estamos hablando de la robotización de la economía. Bueno, si es una economía cibernética. Sí. De eso se trata. Exacto. Bien, señores, Foro 45, Información para el Cambio. Este programa está interesantísimo. Ya en la parte final vamos a hablar de la escasez de dólares en la economía en República Dominicana, del crecimiento económico según las autoridades y una serie de variables importantes en nuestro país. Foro 45, Información para el Cambio.